y que vamos además a contar con invitada en instantes nada más. El MPP celebró un nuevo aniversario, la fuerza política, bueno, se juntó acompañando el lanzamiento además también de Vergara como candidato a intendente por Montevideo. Hubo discursos de distintas figuras políticas de la MPP y hubo uno en particular además que generó, bueno, algunos comentarios a los que podemos ir en instantes nada más. Pero vamos repasando la crónica primero de Telemundo, por favor. Para la dirigente del Movimiento de Participación Popular, los políticos tienen que caminar al ritmo del pueblo y al lado de ellos. Cecilia Cairo explicó que esto implica que los procesos puedan ser más largos y dejó un pedido a la militancia. Hace 36 días, decía Betiana, que estamos en el gobierno. Bánquensela un poquito, ustedes no saben lo que es. No saben lo difícil que es poder llegar a los números. No saben lo difícil que es saber en qué situación real está el ministerio. Y así como me pasa a mí, le pasa a cada uno de los compañeros. Cairo recordó que, cuando asumió en el Ministerio de Vivienda, prometió que iba a gastar el presupuesto. En el acto este domingo ratificó su promesa y dijo que ahora quiere ejecutar. Hay niños que no tienen zapatos. Hay niños que no tienen túnica. Y por eso en el periodo que viene le vamos a regalar 2.500 pesos para que tenga para comprarle túnica a sus hijos. La gente tiene derecho a eso. La ministra de Vivienda le pidió a la militancia colaboración con el gobierno. Aseguró que vienen de resistir sin parar contra la gestión de Luis Lacalle Pou y recordó que se organizaron brigadas y ollas populares. Cecilia Cairo dijo que planea retirarse en 5 años de la actividad pública para dedicarse exclusivamente a la militancia. Para los que dicen que estamos por plata, les digo, nosotros estamos topeados. Ganamos como un capataz de albañil y estoy orgullosa de eso. Esto no es por plata, esto es por idea, esto es por principio, esto es por amor. Lo quiero, habrá patria para todos. En su discurso, Cairo pidió un aplauso para Eduardo Bonomi y otros integrantes del MPP. Hoy no está más el bicho, compañero, y yo pido un aplauso por el compañero que nos dejó en pleno gobierno de Luis Lacalle Pou. Destacó que el rumbo del movimiento es que nadie se quede afuera. También mencionó a José Mujica. Dijo que está peleando por la vida. Bueno, muy bien. Y vamos a darle la bienvenida a la senadora Betiana Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Betiana? Muy bien, muy contenta de festejos. De festejos y una cosa así de campaña todavía pareciera. Uno la escucha a Cairo, a ti incluso, que sabemos que sos guerrera, pero estás peleadora. Bueno, en realidad nosotros ahora, estos días, capaz que la confrontación pasa por algo que está en disputa, que es el relato sobre el punto de partida, ¿no? Entonces, obviamente que hay una disputa ahí del relato. En este caso era un acto que para nosotros es muy especial, es un acto aniversario, una vez que volvimos al gobierno, siendo la bancada más grande de la historia del Uruguay. No hubo en la historia del país una bancada tan grande como la de la lista 609, así que imagínate que hay motivos un poco para la euforia también. Bueno, pero euforia es una cosa y una actitud belicosa es otra, ¿no? Esto de mandarle a anotar en el librito a la oposición cualquier crítica o queja que tenga. Bueno, yo en realidad lo que decía era, nosotros no vamos a recibir consejos de gente que solo dejó al Uruguay más endeudado, más empobrecido y más inseguro, que si tienen consejos que los anoten en un librito como autocrítica. Pero como negar la posibilidad de aporte del Frente Amplio cuando eso es una administración, por ejemplo, en seguridad. No. Yo me refería específicamente, te digo, por ejemplo, en qué pensé en ese momento, en Delgado tratando de explicarle al Frente Amplio cómo bajar el combustible, que me pareció un chiste realmente. ¿Cómo vamos a recibir consejos de alguien que integró un gobierno que solo aumentó el precio de los combustibles y que según su propio parámetro, que era el precio paridad de importación, lo aplicó 4 de 45 veces? A eso me refiero, con que no, obviamente, es como que nos vengan así como solucionar el problema de la pobreza infantil. La verdad hay que tener cara. Hay que tener cara, Victoria. No, yo creo que hay que tener soberbia. Entonces, ¿no? Porque yo creo que la construcción se hace entre todos.
y capaz que Bueno, recibiría algún consejo no. de un gobierno que bajó el desempleo, que mantuvo la inflación en... Yo creo que siempre es bueno escuchar al otro, pero evidentemente no es la actitud que están Perdón, y teniendo. que tuvo una ministra que fue premiada a nivel internacional. En Dubái. No, Pero no, en varios premios igual, ¿no? Tuvo varios La mejor premios, ministra es de una Economía. persona muy calificada. Sí. Y lo demás inseguro es totalmente falso, porque las denuncias de los Mira. delitos bajaron todos. Sigue siendo la primera preocupación de los uruguayos, la seguridad. Por supuesto, Sí, como claro. lo era en gobierno del Frente Amplio también. Sí. Y no era una sensación térmica. No, no. ¿Decís que en algún momento esto va a calmarse un poco más? Yo entiendo la circunstancia del relato contra relato. Esto, por ejemplo... Esto, porque vos también tenés una forma, ¿no? De plantar. Pregunto porque me lo preguntás a mí, pero es de ida y vuelta, ¿viste? Bueno, pero tú sos senadora. Yo soy senadora de la República y vengo a este programa que tiene panelistas que integran partidos, además, que representan ideologías políticas. Porque esa es la gracia de la discusión. Por eso digo, es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta, ¿sabes? Pero vuelvo a la pregunta. ¿Pensás que esto se va a calmar? ¿Tú enmarcás un poquito esta cosa eufórica Yo creo que el gobierno, por los relatos el que todavía gobierno están es viendo mano, como... El gobierno es mano. Fue parte de lo que además el Frente Amplio le reclamaba al gobierno de la calle Pou, que no pudo generar un solo acuerdo en 5 años importante para la vida del país. Y en realidad una cosa es cuáles son las señales que sean desde el gobierno y desde el Poder Ejecutivo y otros actores que tenemos otros espacios de debate también, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento. El Parlamento se debate mucho más y también pasa por un plano mucho más discursivo que de acción el debate, ¿no? Y en ese sentido, creo que Yamandú viene planteando algunos escenarios buenos de diálogo. Hace 37 días que asumió Orsi y viene planteando ya, bueno, la instalación del diálogo social con convocatoria, el diálogo con empresarios, viene planteando, sí, la necesidad de llegar con acuerdos a agosto, que es cuando se debate el presupuesto pero por eso, nacional. esa línea de llamado a diálogo que tiene el presidente no está muy respaldada por algunos actores, además de alta jerarquía, ¿no? Te pongo el ejemplo. Graciela Bianchi, Sebastián da Silva... pero, bueno, ¿van a hacer eso ustedes? ¿Van a hacer eso? No. Una cosa es debatir el relato que hacen de que dejaron el país en un estado espectacular cuando tenemos más pobreza, tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, según el propio Gabriel Odone, porque todo el mundo cita a Gabriel Odone para marcar la contradicción, pero cuando dice cosas importantes como que tenés el déficit más alto de la vuelta a la democracia hasta acá, parece que eso se les cae del discurso, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar hay que sí tener por lo menos pasar rayas sobre el estado de situación en el que se... El diagnóstico no termina de cerrarse, ¿no? No termina de cerrarse porque en realidad el gobierno recién empieza, porque la transición fue bastante pobre en términos de información y esto se debatió incluso... los legisladores del oficialismo decidieron debatirlo con el ministro de Economía, ¿no? Y ahí están las versiones taquigráficas de la información que le dio el ministerio. Entonces, bueno, creo que esto, hasta que discutamos sobre el punto de partida, después obviamente que vamos a debatir porque por algo estamos en partidos distintos y tenemos ideas distintas de cuánto ampliar las capacidades del Estado, un tipo de política, paradigmas distintos sobre política pública. Perdón. A mí me parece muy importante que se plantee esta forma de defender las convicciones. Vos recién en un momento le dijiste, vos sos belicosa a Betiana. Yo no hago política partidaria activa, no me he candidateado nunca a puestos electivos y sin embargo soy una persona que en la televisión, en la radio o en la vida defiende lo que cree de forma firme y me dicen que soy peleadora. Entonces, la verdad que a mí me lo dicen y no se lo dicen de repente a otras personas que defienden otro tipo de posiciones y que sí realmente pelean y pelean mucho más que yo. A mí no me vas a ver en Twitter discutiendo, peleándome con alguien y sin embargo yo soy peleadora.
pero nada, otro tipo de figura pública que se expresa de otra forma o defiende otras cosas, las defiende mucho más fuerte que lo que las puedo defender yo y no es peleadora. Entonces, quiero empezar por reivindicar esa forma de defender las cosas que una cree. Cuando somos mujeres, además, es más difícil. Eso por un lado, y por más que no tenga que ver con esta discusión general, cuando vos lo dijiste me sentí como muy tocada y muy identificada por eso y lo quería decir. Y por otro eso lado, te llamé la primera vez para que te integres esta boca mía, mi amor, porque eras belicosa peleadora, que a mí me encanta el estilo. Yo no lo digo como una... Yo lo veo como una virtud. Claro, a mí me gustan las mujeres guerreras, ¿qué querés que te diga? Me gusta. O sea, si tenés convicciones hay que defenderlas. pero yo soy tibia y a veces peleo por la tibieza, pero bueno, soy peleador. No importa, no, más allá de eso... Me salió mal. Me sale mal la tibieza. Más allá de eso, creo que está bien y que es correcto, aún cuando una fuerza política está en el gobierno, y cuando una fuerza política está en el gobierno con la contundencia con la que está el Frente Amplio y el MPP, que defienda relatos, porque si no, no se construye. Si las fuerzas políticas solamente se encargan de gobernar en los 5 años que les toca gobernar y descuidan la construcción del relato y la construcción de la cultura y del futuro en la militancia, 5 años y después otra cosa y otra cosa y otra cosa. No hay que descuidar, como creo que en algún momento el Frente Amplio descuidó, lo que va por la política partidaria y por la política activa y por la militancia. Eso es creo que una gran decisión del MPP ayer, de plantearlo en esos términos y decir, bueno, acá también vamos a seguir discutiendo política y vamos a seguir cuestionando todo lo que es la cultura instalada desde la política, aparte de los que están gobernando. Habrá gente que está gobernando y habrá gente que está militando. Bien. Y en algunos momentos se cruzan. Bueno, siempre es el desafío de que el gobierno no se traiga al partido, ¿no? O sea, es un Sí, poco que por el eso me desafío que tiene parece todo una gobierno. buena... Totalmente. Sí. Pauletti. Yo creo que esto del relato, que es una palabra bastante de moda en la política, me parece que está bien. Creo que una de las virtudes que hizo el Frente Amplio cuando fue oposición fue instalar un relato, y uno de los efectos del gobierno de coalición fue no contrarrestar ese relato, claramente. Y me parece que ahora estamos en este punto de partida confrontando, o están confrontando, el Frente Amplio y algunos voceros contra otros de la coalición republicana, justamente para ver qué relato se impone. A mí me parece que por el bien de todos, sé que es una utopía lo que voy a decir, sería bueno que se partiera de bases reales. Primero porque ningún gobierno hace todas las cosas bien, ningún gobierno hace todas las cosas bien mal, hay aciertos, hay grises, hay errores. Entonces me parece sano, me parece honesto decir, bueno, en estas cosas estamos mal, en estas cosas vamos a necesitar política de Estado, porque evidentemente todos hemos hecho algún ensayo o hemos probado algunas fórmulas que no han funcionado, notoriamente. Y entonces, a partir de ese sinceramiento, creo que la única forma de poder construir algo en serio, cuando digo en serio, para poder mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Si nos ponemos a decir, como dijo la senadora en su momento, que estamos mal, que en el 2019 en materia de seguridad pública, ninguna cifra avala lo que ella dice. Ninguna. Ninguna. Entonces digo, que hay problemas de seguridad pública, por supuesto. Aparece en el primer ítem de cuando se hacen las encuestas de la preocupación de los uruguayos. ¿Que se resolvieron los problemas de seguridad pública? Está claro que no, porque si no, no aparecería en ese rango. Pero me parece bueno reconocer ambas cosas. Se avanzó, sí. Fue insuficiente, sí. Hay que trabajar, cambiar. Por algo están integrando el equipo de gobierno. ¿Cómo? Y por algo están integrando el equipo de gobierno figuras que fueron de la administración anterior. Sí, pero eso es muy relativo, Victoria. Va mucho más allá, porque una política de seguridad requiere mucho más cosas. Sí, pero no pones un Sanjurjo si estaba todo mal. Es una figura... Es un investigador, ¿cómo que no? Un académico. Es un académico. Yo no tuve nada que ver con eso. Como Rama no servía. Mirá que no tuve nada que ver con eso. Pero no me dejaste terminar. Ahora dan entre ellos mismos. Una ¿viste cómo política es de seguridad me esto? parece que es mucho más que eso. A eso iba yo. No Sanjurjo solo.
Yo creo que la política de seguridad requiere política de cárceles, política de Estado, inversión, legislación, actualizar la legislación. Todos sabemos acá que hay que hacer un código de proceso penal nuevo, que hay que hacer modificaciones del Código General de Proceso. Sí, hay un montón de cosas que no es una figura integrando un cargo en un ministerio. Eso no es política de Estado. Hablemos en serio. Edgardo. No, yo te comparto que hay en este preciso momento hay una discusión por construir un relato del punto de partida y es totalmente válido que ocurra y que se lleve adelante. Por supuesto que hay que, Paulette decía, hay que tratar de basarse en datos concretos. Bueno, a mí me parece que justamente lo que está surgiendo en estos días, como decía Betiana, este dato de que en los últimos 35 años el gasto fiscal es el más alto, el déficit fiscal es el más alto de los últimos 35 años, es un dato que hace un mes, en el discurso de la premiada en Qatar, en Dubái, en Economía, la ministra de Economía no decía eso. Ni Da Silva decía de que nos dejó un auto pinchado, porque en realidad... La Ferrari esa no es con el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años. Pero por suerte tenemos la honestidad intelectual de O'Donnell. No, le digo, de los datos concretos. Que la deuda flotante, como se le llama ahora, lo que un gobierno cuando se va o un año de gestión deja para el año siguiente para la deuda adelante, como nosotros a veces dejamos la tarjeta para el mes siguiente, ¿no? Es la más alta, como lo muestra esta gráfica, el último año es ¿no? La más alta de la historia de los últimos 10 años pasados para adelante, es una realidad. Entonces, cuando decimos hay una deuda que es el doble lo que se traslada para el 2025 de lo que se trasladaba a los años anteriores, es otro dato. Entonces, hay un relato que está en discusión, que en el plano económico me parece que es contundente. Estoy de acuerdo que en el plano de seguridad no es contundente la diferencia, en mi opinión. Lo que sí tengo claro, lo escribí el año pasado en una mesa, en una instancia de estas, que lo planteé. Los 5 años del gobierno de la calle Pou iba a haber más homicidios que los 5 años anteriores del último gobierno frente amplista. Si sumamos los 5 años, iba a pasar eso. Lo escribí en voces y, terminado el periodo, se confirma, porque era inviable que no ocurriera ese número, porque calculando trimestralmente la cantidad de homicidios que iba a haber, cuando llegáramos a fin del último periodo, fin de 2024, sumado los 5 años, hay más homicidios los 5 años que los 5 años previos. Sumado los 5 años. No deja de ser cierto que en el año 2018 fue el año que tuvo más homicidios, que eso también es cierto. Pero uno tiene que mirar la globalidad de un periodo, no solamente un solo año. Y las rapiñas bajaron bastante. La rapiña es la forma de encuestar que está, o que los datos que dan que hubo menos rapiña. Y también es real. Que son los mismos datos. Entonces a lo que voy es que esa discusión hay que darlas y hay que plantearlas sobre la mesa, y es válido que estén planteadas y que generen rispideces en el ámbito político y más en el ámbito político partidario. No lo está haciendo el gobierno, porque no corresponde que las autoridades de gobierno estén entrando en el debate en ese sentido. Que brinden información a partir de lo que se conoce a nivel de los ministerios y que van surgiendo, o de la OPP, que va surgiendo, o de ACE, o de OCE, etcétera, que empieza a conocerse porque no se tenía toda la información, es natural que lo brinden. El debate a nivel parlamentario o a nivel de las estructuras político-partidarias es totalmente natural que se dé. Perdón, a ver, la seguridad, yo creí al menos, se ve que creí mal, de que lo iban a encarar como un tema de Estado y nos íbamos a dejar de pasar facturas de muertos para acá y muertos para allá. Entonces creo que no es discutir si fue mejor la gestión del Frente Amplio, si fue mejor la gestión de la coalición, porque entendemos, o yo entendí, capaz que entendí mal, que esto se iba a encarar como un tema de Estado y se iba a tomar como una política para adelante y nos íbamos a dejar de pasar facturas. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de una coyuntura donde hay muchos homicidios no aclarados que podrán estar vinculados al narcotráfico o a otra situación, no se sabe, pero bueno, es un tema que no lo arreglaron uno ni lo arreglaron otro, tenemos que arreglarlo todo. El tema carcelario es lo mismo, se hizo una megacárcel
en el sistema participación público-privado, en el gobierno del Frente Amplio, que contra toda la normativa internacional, que no puede ser mega cárcel, que no puede ser en altura, bla, 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 cuando todo el mundo habla de que tienen que ser cárceles chicas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pensé que ese consenso estaba. Después, los números. Sale un Cayani diciendo que hay cráteres y sale un O'Donnell diciendo lo contrario. Yo no sé dónde está la verdad está en un lugar en el medio. Bueno, Entonces, pero ahí, a ver, ahí nos puede ayudar Betiana. En realidad, ¿a quién le habla un ministro de Economía? Bueno. ¿Y a quién le habla Igual quería Cayani? hacer una puntualización. Sí, cómo porque no. tú hablaste de la megacárcel. De la megacárcel, Van a de construir Punta Real. 2 ahora más. pero no pueden No. ser megacárceles, tienen que ser No, cárceles yo pequeñas. estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Trabajo en la Comisión de Seguimiento Carcelario. Tengo un habeas corpus contra todo el sistema que está dando algunos frutos muy buenos. He venido al programa a hablar de eso. Pero digo, la ley de urgente consideración indicaba una reforma. Sí. ¿Cuándo publicaron el libro blanco? En diciembre del año 2024. Entonces, no fue una prioridad la reforma penitenciaria. Cuando aumentó exponencialmente la población carcelaria y penitenciaria, porque hay muchísima gente penada en Uruguay, ¿no? Sí, sí. A las 16.000 personas presas se le suman 10.000 que están Con medidas en alternativas. Pero lo que digo es, con esta situación de cárceles, se fue a lo mismo. Con el libro blanco en producción, se puso la piedra fundamental de una cárcel para 1000 mujeres, que se va a poner ahí al lado de Punta de Rieles, a contrapelo también de todo lo que hemos venido haciendo de autocrítica, es decir, este modelo no funciona. No, no funciona. Porque cuando uno va a cárceles más chicas ve que tenés otras posibilidades. Lo mismo pasa con los 3 módulos que ponen en penal de libertad. Van a armar un nuevo CONCAR. CONCAR tiene más gente que muchos pueblos del interior. Sí, claro. 5.200 personas viven en CONCAR. Disparate. Entonces, Disparate. realmente estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver ni con los acuerdos ni con lo que planteamos. Y a mí este es un tema que específicamente me parece que también estuvo muy mal encarado en la agenda del gobierno, con muy buenas intenciones de Jorge Larrañaga de ampliar plazas, de mejora, pero que no se pudo cumplir jamás porque nunca tuvo financiamiento eso. Pero bueno, lo que con respecto al tema cráteres, no cráteres, Sí. yo creo que ahí lo que tú decías, Victoria, tiene que ver con a quién le habla un ministro de Economía y a quién le habla un legislador. Y en realidad, Gabriel, en esta conferencia, donde contesta lo de Cayani, porque también está bastante extractado, ¿no? O sea, las conferencias suelen ser... Las ruedas de prensa después de la comparecencia de un ministro son muy largas. Pero parte de lo que aclara es de que Uruguay tiene esta doble condición de fortalezas institucionales que se vienen trabajando hace más de 20 años en el Uruguay, que tienen que ver con, sí, una conducta macroeconómica de cuidado de la inflación, del gasto público, del déficit Seguridad fiscal, jurídica. ¿no? La seguridad jurídica, la estabilidad democrática en una región que se prende fuego en esos términos, ¿no? Bueno, todo eso convive con una situación fiscal muy frágil que el propio O'Donnell dice en esa rueda de prensa, a ver, esto enciende alarmas. Nosotros tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años y 10 puntos más de deuda pública. No es sostenible a largo plazo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, esta fragilidad que tiene en términos fiscales Uruguay no nos lleva a una situación de debilidad de la economía, ¿no? Claro. Eso lo explica muy claramente O'Donnell. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en realidad cuando hablamos de la disputa sobre las narrativas de lo que pasó, ¿tá? De lo que hablamos es de esto, de que la deuda flotante, es decir, lo que se tiró para adelante a pagar, por decirlo, que todos los gobiernos tienen cuentas de enganche, porque vos cuando proyectás hacer una ruta a 10 años, la vas pagando. Nosotros utilizamos el mecanismo de las PPP para ampliar muchísimo la infraestructura educativa particularmente, pero también en el interior. Ahora, nos dijeron que iban a ahorrar 900 millones, ampliaron el gasto a 900 millones y tiraron para adelante sin pagar 970 millones. Entonces, realmente ahí tenés una situación muy distinta que incluso lo que tiene que hacer economía es proyectar sobre la base de, en un mundo muy inestable para poder hacer proyecciones de crecimiento económico, ¿no? Bueno, con esta situación, ¿cómo hago para proyectar, ampliar o no mis prioridades, mis políticas? Sí. ¿Por qué? Porque estás en la antesala de una rendición de cuentas y porque estás en la antesala de
un presupuesto nacional, que es la ley que le da Perfecto. cuerpo a las prioridades. ¿Suma entonces una Cairo prometiendo los 2.500 pesos? Sí, porque ya lo prometieron antes y todavía no están. No, Porque hay a que ver, ver todo para- lo que Para está este inicio de planteando. clase no estaba. No, Bueno, no, está, no pero- estaba, pero que viene asumimos de el hace 1 de marzo. Ojo que estoy O sea, hablando de los 2.500 pesos como realmente metáfora, ¿no? O sea, eso, claro. Nosotros asumimos el 1 de marzo. El compromiso que nosotros asumimos fue que cuando inicien las clases, y eso está en nuestras 63 medidas de prioridad, porque parte de la disputa de las narrativas tiene que ver con instalar esta idea de que el Frente Amplio no tiene medidas, de que no tiene programa. El Frente Amplio fue el gobierno No, que pero- en el primer mes de gobierno instaló a todo el gobierno. Nosotros tuvimos grandes dificultades con el gobierno pasado porque nadie les agarraba los cargos. A Marcos Carambula en hace más de 6 meses. Entonces, a ver, hicimos muchísimas cosas en estos 37 días de gobierno, donde entre otras cosas fue definir las prioridades, ordenarlas por cartera, por eje temático, ver cómo se van a articular y además empezar a aterrizarlas, porque son medidas concretas. ¿Alguien duda de que la contratación de 2.000 policías en el periodo es una medida concreta? No, es bien concreta. ¿Qué necesita? Y necesita Presupuesto. la creación de vacantes en el presupuesto nacional o en una norma presupuestal, es decir, tenés que esperar a la instancia presupuestal. Jurídicamente hay y que el esperar a la ley de presupuestos. Y el Claro. financiamiento, básicamente. No hay duda. Porque ni siquiera con la declaratoria de emergencia podés generar vacantes en el Estado uruguayo. Entonces esa discusión, pero después, el bono nosotros tomamos el gobierno el 1 de marzo. Recién las autoridades de ANEP acaban de asumir hace 10 días. Era inviable que en el primer año de gobierno era posible hacerlo. Nosotros tenemos el compromiso de hacerlo de aquí en más. Y vamos a hacer gobierno durante 5 años. Así como nuestras medidas están encabezadas por algo que el Frente Amplio ha demostrado que puede hacer y que hizo, que es aumentar el poder de compra de las familias uruguayas de forma constante e ininterrumpida, sin que caiga. Eso encabeza las 63 medidas del Frente Amplio. Yo anunciaba una medida que también es un piloto que empieza ahora, en 2025, antes de la discusión del presupuesto, que se llama Crece desde el pie, que es un poco para poner el ejemplo de cómo los problemas que se articulan en torno a la pobreza infantil no se resuelven únicamente con transferencias y que justamente la transferencia es efectiva para sacar a alguien rápidamente e inercialmente de la situación de pobreza. Pero estructuralmente no lo soluciona, porque, por ejemplo, este programa Crece desde el pie, que nos anuncia el Ejecutivo para estos primeros días de gobierno, articula con el Pereira Rosell, que es donde nacen más niños en nuestro país y particularmente los niños más pobres del Uruguay. Y se va a trabajar en que ningún niño que salga de la internación de los días de nacido se vaya a dormir a una casa con piso de tierra o que no tenga las condiciones de habitabilidad mínima. Nacen muy pocos niños en este país, es algo que el gobierno puede hacer. Hay que tener voluntad política para reasignar los recursos y es un ejemplo de que en realidad la trayectoria de pobreza para que la gente pueda salir de ese lugar hay que rodearla de otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos muchas medidas concretas hoy finalmente planteadas. hay un nuevo indicador que mide la pobreza que es multifactorial y no que quede reducida a los 2,50 pesos más o menos que te hace estar arriba o abajo de la línea, ¿no? Bueno, sí. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Antes les recuerdo que el mes del armazón en óptica